Pregunta de análisis matemático de las pruebas de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana. Examen de junio de 2013 A2. Dada la función f de x, cociente de polinomios, una función racional, se pide a. Su dominio y puntos de corte con los ejes coordenados. B. Ecuación de sus asíntotas verticales y horizontales, si las hay. Apartado C. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. D. Máximos y mínimos locales. Y E. Representación gráfica a partir de la información de los apartados anteriores. Apartado A. Empezamos hallando el dominio. Esta es una función racional, por tanto el dominio es todos los reales, salvo que el denominador se anule. Vamos a ver cuando el denominador se hace 0. Planteamos esta ecuación y la resolvemos. Ecuación de segundo grado completa. La resuelvo con la fórmula que sabéis. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Partido de 2 por a. Veo que el discriminante me queda 16 menos 12, que es 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Por tanto, tenemos dos soluciones. 4 más 2, partido de 2, 6 medios, es decir, 3. O bien 4 menos 2, partido de 2, 2 medios, es decir, 1. 1 y 3 son los números que anulan el denominador. El dominio son todos los reales menos el 1 y el 3. Estos dos números es probable que cuando la x sea 1 y cuando la x sea 3, la gráfica tenga una asíntota vertical. Es algo que tendré que hacer en el apartado B. En este mismo apartado A me piden también los puntos de corte con los ejes. Con el eje de ordenadas, el eje de las íes, es muy fácil. Simplemente tengo que hallar la imagen del 0. Veo que me da menos 4 tercios. Por tanto, ya tengo un punto de corte, llamémoslo P. Es el 0 menos 4 tercios. Vamos a ver ahora los cortes con el eje de abscisas. Para eso tengo que ver cuando la imagen es 0. Y la imagen es 0 si el numerador de esta fracción es 0. Tengo que resolver esta ecuación de segundo grado, o bien esta, para tener la A positiva. Este binomio es un cuadrado perfecto, es el cuadrado de x menos 2, pero si no me doy cuenta, pues la resuelvo utilizando la fórmula como antes. Observo como el discriminante es 0, por tanto me queda 4 medios, que es 2. Ya os lo decía que x al cuadrado menos 4x más 4 es el cuadrado de x menos 2. Por tanto, 2 es la única raíz doble. De ahí que tenga otro punto de corte, llamémosle Q, que es el 2, 0. Vamos a remarcar estos dos puntos, los dos puntos de corte. Este primero, punto de corte con el eje de ordenadas, y este otro punto, Q, corte con el eje de abscisas. Apartado B. Ecuación de sus asíntotas verticales y horizontales. Empecemos por las asíntotas horizontales. Sabéis que lo que hay que hacer es estudiar el comportamiento de la función cuando la x es muy grande, positiva o negativa. En este caso, como es un cociente de polinomios del mismo grado, el límite es muy fácil, es el cociente de los coeficientes directores, es decir, menos 1 entre 1 es menos 1, y por tanto hay una asíntota horizontal en la recta igual a menos 1. Pasemos ahora a las asíntotas verticales. Recuerda, es encontrar números a tales que cuando la x se acerca a la función tiende a más o menos infinito. Evidentemente, esos números a en este caso podrá ser 1 o 3, porque en otro caso la función es continua. Cambiemos la x por el 1 y vemos que la función va a tender a infinito porque el denominador tiende a 0 y el numerador, al cambiar la x por el 1, veo que tengo menos 1. Este límite es infinito. Ya puedo decir que x igual a 1 es una asíntota vertical. Ahora bien, sería conveniente estudiar el comportamiento de la función a la derecha y a la izquierda de la asíntota vertical, sobre todo a la hora de hacer la gráfica, y lo tendré que hacer en el apartado E. Es decir, debería de hallar ahora el límite cuando me acerco a 1
por la derecha de la función y también el límite cuando me acerco a 1 por la izquierda. Consiste en cambiar en esta expresión la x por un número cercano a 1 por la derecha en este caso y aquí por la izquierda. Ahora bien, para saber si es positivo o negativo el número, ya que he hallado las raíces tanto del numerador como del denominador, voy a descomponer estos polinomios y así vemos la solución mejor. El denominador es x menos 1 por x menos 3. El numerador tenía el 2 como raíz doble, es x menos 2 al cuadrado, pero cuidado con un menos delante para que esta expresión coincida con esta. Si lo veis muy complicado lo que estoy contando, pues cambiar la x por un número cercano a 1 por la derecha, no sé, 1,01, tanto aquí como aquí, y comprobaréis que el denominador va a ser un número positivo o negativo. Si cambio la x por 1,1, por ejemplo, esto es positivo, esto es negativo, el producto va a ser negativo, por tanto va a ser casi 0, pero negativo. Y el numerador, como está al cuadrado, pero con un menos delante, siempre será negativo. En este caso, menos 1. Menos entre menos es más y por tanto el límite es más infinito. Vamos a ver qué pasa ahora a la izquierda del 1. Cambiar la x por 0,9. El denominador me va a dar negativo por negativo. Tengo negativo por negativo, es decir, positivo. Será casi 0 positivo. En el numerador, pues voy a tener casi menos 1 como antes. El límite, por tanto, es menos entre más, menos infinito. Esta información me va a venir bien a la hora de hacer la gráfica. ¿Y en x igual a 3 va a haber asíntota vertical también? Pues tendré que hallar este límite, el límite cuando x tiene 3 de la función. Al cambiar la x por el 3, el denominador se anula y el numerador, voy a tener menos 9 más 12 menos 4, 12 menos 13, es decir, menos 1 entre 0, me va a dar infinito. Luego también x igual a 3 va a ser una asíntota vertical. Pero igual que antes voy a ver el comportamiento a la derecha y a la izquierda del 3. Hacemos los cálculos rápido. Cuando me acerco a 3 por la derecha de la función, que ya la escribo descompuesta para acabar antes, de la función que lo escribo así descompuesto los polinomios para terminar antes, al cambiar la x por un poquito más de 3, tendré un número positivo por un número que es casi 0 pero positivo, luego al multiplicar es casi 0 positivo, bueno, y el numerador tendré menos 1, como antes calculé, menos 1 entre un número casi 0 positivo es un número infinito pero negativo. Por último ya, cuando me acerque a 3 por la izquierda, es decir 2,9 o algo así, tendré un número positivo y aquí tendré un número casi 0 negativo. Positivo por negativo es negativo, luego será casi 0 negativo, en el numerador tengo casi menos 1, al dividir es un número infinitamente grande, pero positivo esta vez porque divido dos números negativos. Bien, no solamente he hallado las dos asíntotas verticales, sino también el comportamiento de la gráfica alrededor de las asíntotas. Apartado C. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Como sabéis, la primera derivada me va a dar toda esa información. Es la derivada de un cociente, así que línea de fracción, derivada del numerador, menos 2x más 4, por el denominador sin derivar, menos, ahora lo mismo al revés, el numerador sin derivar, por la derivada del denominador que es 2x menos 4. Partido del denominador sin derivar al cuadrado. Bien, no puedo simplificar nada, no se os ocurra tachar este polinomio con este, como a veces hacéis. Hay que quitar estos paréntesis y luego agrupar. Aunque también me doy cuenta que aquí tengo menos 2x más 4 y aquí tengo 2x menos 4, que es lo mismo pero cambiado de signo. Lo puedo sacar factor común, aunque después no pueda simplificar con el denominador, ya que el 2, que es la raíz de este polinomio, no lo es del denominador. Si no os dais cuenta, pues
quitáis paréntesis y luego agrupáis. Yo voy a sacar factor común menos 2x más 4. ¿Factor común de qué? Pues de este polinomio. Y luego piensa que este menos hace cambiar este polinomio de signo. Tengo menos 2x más 4 que saco factor común. Por tanto, ahora me va a quedar aquí menos x al cuadrado más 4x menos 4. Probablemente este paso no se os ocurra, pues insisto que operáis y veréis que llegaréis a la misma simplificación. X al cuadrado menos x al cuadrado se simplifica, menos 4x con más 4x, te queda 3 menos 4 que es menos 1. Menos 1 que multiplica este polinomio, al final me queda 2x menos 4 en el numerador y en el denominador x al cuadrado menos 4x más 3 al cuadrado. Bien, ya he conseguido obtener la primera derivada. Me va a decir ahora cuándo crece y decrece la función. Cuando la función derivada sea positiva, la gráfica estará creciendo. Cuando la derivada primera es negativa, está decreciendo. Y cuando es cero es posible extremo, es un punto crítico. Empezamos siempre viendo cuando la primera derivada es cero para hallar los posibles máximos y mínimos. Es cero cuando el numerador es 0 y el numerador es 0 cuando la x es 2. Recuerda, estamos estudiando la monotonía. Ahora, 2 es el único punto donde la primera derivada es 0. Para saber si es máximo o mínimo veremos lo que pasa alrededor del 2. Pero no olvides que en el 1 hay una asíntota vertical y en el 3 también, y la monotonía puede cambiar alrededor de la asíntota. Vamos a hallar, por ejemplo, la derivada en el 0 para ver si crece o decrece a la izquierda del 1, la derivada en el 1,5, la derivada en el 2,5 y la derivada, por ejemplo, en el 4. Solamente me interesa el signo. Piensa que el denominador siempre va a ser positivo y es el numerador el que puede cambiar de signo. Por ejemplo, cuando cambio la x por el 0, tendré un número negativo, menos 4, en el numerador partido de 3 al cuadrado, que es 9, positivo. Por tanto, la derivada en el 0 es negativa. Bien, como 0 está aquí, puedo decir que para menores que 1 la función está decreciendo. En el 1,5, insisto que el denominador es positivo siempre, y en el numerador, como tengo 2 por 1,5 que es 3, 3 menos 4 es negativo, pues también me va a dar un número negativo. No me importa el número, solamente el signo. Menor que 0 estará decreciendo. En el 2,5 el numerador es positivo, el denominador positivo, el cociente por tanto positivo y estará creciendo entre 2 y 3. Para mayores que 3 el numerador es positivo, el denominador también estará creciendo para mayores de 3. Ya puedo contestar al apartado C, intervalos de crecimiento y decrecimiento. La respuesta es la siguiente. La función f es creciente si x pertenece al intervalo 2 abierto hasta 3 abierto, unión de 3 abierto hasta más infinito. En cambio es decreciente si x es un número desde menos infinito a 1 abierto, desde 1 hasta 2 abierto. Esta es la solución al apartado C. El apartado D nos preguntan por esos máximos y mínimos locales. Ya lo tenemos contestado. En x igual a 2 la gráfica tiene un mínimo local, un mínimo relativo. Es un punto de derivada nula donde la gráfica pasa de ser decreciente a ser creciente. Máximos en cambio no hay. Tenemos que hallar la imagen del 2. La imagen de 2 la sabemos porque era uno de los puntos de corte con el eje de abscisas. Así que el punto que llamé Q, el 2, 0, es un mínimo relativo de la gráfica. Voy a seguir aquí arriba. El apartado E nos piden que represente la gráfica a partir de la información de los apartados anteriores. Es importante elegir una escala adecuada para que se pueda representar los puntos importantes de la gráfica y las asíntotas. Tengo este punto, 0 menos 4 tercios, este punto también, 2, 0, que es un punto de corte y también es un mínimo.
Tengo asíntotas horizontales en igual a -1, verticales en x igual a 1 y x igual a 3. Bien, son números bastante pequeños. Creo que queda bien eligiendo el 1 por aquí, el 2 estará por aquí, el 3 por aquí, el -1 estará aquí. Empiezo colocando las asíntotas. La recta igual a -1 es esta recta. La recta vertical x igual a 1 es esta. La recta x igual a 3 también es una asíntota vertical. Continúo colocando los puntos importantes. El punto de corte con el eje de abscisas, la x0, la y menos 4 tercios, que en decimales es menos 1,3 periodo. Más o menos está por aquí. El punto 2,0 es punto de corte con el eje de abscisas y también es un mínimo relativo, recuérdalo. Y por tanto la gráfica va a hacer esto. No tengo más puntos singulares. Eso sí, el comportamiento alrededor de las asíntotas es interesante. Cuando me acerco al 1, por la derecha tiende a más infinito, es decir, tiene este comportamiento. Para x cercanos a 1 por la derecha la gráfica se dispara a más infinito. En cambio, por la izquierda es menos infinito. Lógico también, viendo la monotonía alrededor del 1. Tiene que coincidir, claro. Alrededor de 3, viendo la monotonía, tiene que ser creciente a la izquierda del 3, por tanto así, y a la derecha tiene que ser así. Recuerda que igual a -1 es una asíntota horizontal tanto en el más infinito como en el menos infinito. Obligatoriamente tiene que acercarse a la asíntota horizontal de esta forma, por debajo, y aquí también por debajo. No puede ser de otra manera porque si no tendría un máximo relativo y pasaría a ser creciente en algún momento por esta zona y aquí igual, ¿no? Necesariamente la curva tiene que ser así. Desde menos infinito la curva viene decreciendo, acercándose a la recta horizontal igual a -1, pasa por el punto 0 menos 4 tercios, sigue decreciendo y ahora ya acercándose a la asíntota vertical. Cuando pasa el 1, la gráfica viene de más infinito, decreciendo hasta el punto 2,0, que empieza a crecer, acercándose a la asíntota x igual a 3. Pasado el 3 la función viene decreciendo, pero desde el menos infinito, y ahora ya, como antes decía, acercándose a la asíntota horizontal. Voy a prolongar un poco más la asíntota horizontal para que se vea más clara. Esta es la recta igual a -1. Bien, pues esta es la gráfica aproximada de la función que me proponían. Vamos a ver en un momento con el derive que la gráfica es así. Aquí tenemos el derive. Voy a escribir la función igual a, entre paréntesis escribo numerador, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis y ahora el denominador. Ahí está. Ya que lo tengo, observar cómo derive, pues eso, deriva muy fácil. Primera derivada, recordáis lo que nos dio. 2x menos 4 en el numerador y esto en el denominador, ¿verdad? Está aquí debajo. Bien, lo que quería es la gráfica de esta función. Pues vengo a la ventana gráfica y pulso representar y ahí lo tenéis. Como tiene una asíntota horizontal en igual a -1, dos verticales en x igual a 1 y x igual a 3. El punto 2,0 es punto de corte con eje de abscisas y también un mínimo relativo. Y el otro punto de corte con eje de ordenadas es el 0 menos 4 tercios, ¿no? Observar esta gráfica y la que he hecho yo y veis que pues, se parece bastante. Bien, el problema está resuelto.